Para entender la actualidad, estás en Ahora es Cuando. Este es el análisis político con Rodrigo Bravo. ¿Qué tal, Rodrigo Bravo? ¿Cómo te va? Muy buen día, Connie Juanma, ¿cómo están ustedes? Buenos días, querido Rodrigo. Bien, también, pues. Qué bueno, me alegro mucho. A ver, ¿qué nos trae hoy? A ver, la contingencia está bien álgida. Janet Jara creo que está viviendo un momento bien complicado, quizás el más enredado en las últimas semanas, pero más enredado lo que está viviendo la democracia cristiana, que les guste o no, ayer tuvieron un golpe bien duro. Me refiero al expresidente Eduardo Frei, que participando en un foro de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile y de KPMG, tuvo esa exposición que muchos estaban esperando. Si bien el foco de este encuentro era el crecimiento, él llevó el crecimiento a una serie de políticas públicas, pero relacionadas con el sistema político, con la política en general. Pero la frase y vamos a conversar un poquito de esas otras cosas que dijo, porque también ahí hubo frases muy importantes. Él expuso, y para ponerlos en contexto, quienes no lo pudieron ver, de pie, con un PowerPoint, con un control remoto que le falló varias veces para la presentación, pero después tomó el podio, sacó una carpeta, tomó una hoja, un discurso que tenía preparado, y se despachó una declaración que incomoda de sobremanera no solo al socialismo, no solo a la DC, sino que también al socialismo democrático. ¿Qué dijo Eduardo Frei? Muchos me han preguntado estos días y voy a hacer una declaración, dice él. El Partido Demócrata Cristiano nació como una alternativa a los extremos políticos. Con profunda consternación veo lo que ha pasado en mi partido, que tomó una decisión que traiciona los principios que lo formaron y renuncia al espíritu del humanismo cristiano solo con fines electorales. Parte de la declaración, que no lo dice explícitamente, pero Eduardo Frei no va a votar por Janet Jara. Nadie podría concluir algo distinto. Muy molesto con lo que significa que su partido haya decidido este respaldo, que lo haya hecho con fines electorales, que creo que nadie podría criticar o más bien contradecir que esa fue la razón final para poder sobrevivir de la DC y poder sumarse a la lista del actual oficialismo en las listas parlamentarias, que lo tienen bien enredado y complicado. Eduardo Frei dijo que este era un camino que no compartía en absoluto y que no lo va a seguir. Pero que les quede claro, no voy a renunciar a mi partido en el que he participado toda mi vida. Ocupe todos los cargos de representación popular. No voy a abandonar estos ideales fundacionales. Somos muchos los que queremos ver a Chile haciendo lo que hicimos hace unos años atrás. Hubo una ovación de pie, un público que estaba presente en este foro, seguramente cercano más a las ideas de lo que fue la concertación y los 30 años de los cuales tanto se han hablado. Pero partió Eduardo Frei con también otras críticas que tampoco titubeó, y lo conversábamos en comerciales. Hay un grado de valentía de Eduardo Frei de plantear estos temas y ponerlos sobre la mesa cuando además se esperaba mucho que él los dijera. ¿A quién le echamos la culpa? Dice él, cuando llevamos tanto tiempo abajo. Estamos hablando del crecimiento. Dice, llevamos 10 años, tenemos una salida rápida después de las elecciones, se lo plantea, no sabemos si eso va a ocurrir. ¿Y a quién le echamos la culpa? ¿A los empresarios, a los inversionistas, a los emprendedores? ¿A cuál de todos? Dice él, yo se lo voy a echar a las pymes políticas. ¿A qué se refiere Eduardo Frei? Hoy día 24 partidos, puede ser que el 18 parezcan casi 30 partidos más, una serie de candidatos a la presidencia que están intentando juntar firmas, y dice, el gran negocio de ser candidato cada 4 años, yo creo que esto tiene nombre y apellido, y se llama Marco Enrique Ominami y Franco Parisi. ¿Se acuerdan del PDG? Dice. ¿Se acuerdan que hay algunos que ni siquiera vienen a Chile? Franco Parisi. La gran crisis de Chile es una crisis política sin solución. Si no hay solución a eso, no vamos a avanzar. Eduardo Frei ayer tuvo la templanza, y insisto, la valentía, de plantear críticas directas con nombre y apellido a distintos sectores, de hacer una dura no solo crítica, sino que atacar a los principios de su partido sin titubear. Él no quiso responder preguntas a la salida de este seminario, pero además él planteó algunas otras cosas que hoy día también son tema de discusión en las campañas políticas. Él dice, cuando el panorama está confuso, hay que llamar a los expertos, y eso se refiere a toda materia. Y él reivindica lo que fue su administración tan cuestionada por los viajes y la importancia, dice él, del comercio exterior y el actual porcentaje que tiene el PIB. Él ponía como cifra que hoy día Chile tiene más de 70 tratados. Somos de los países con más redes comerciales en el mundo.
Él apuntaba a la infraestructura que tiene nuestro país. Dice, no tenemos ningún puerto de envergadura para recibir esos barcos con más container de lo que estamos habituados, ¿cachai? Entonces eso, de alguna manera, lo instala como una figura que está hoy día por sobre el bien y el mal. Hemos conversado en varias oportunidades que los expresidentes llegan a un grado de reflexión, Connie, Juanma, que va mucho más allá de lo que les tocó ser cuando eran políticos activos. Él dijo, estoy muy orgulloso de ser un político. Yo trabajé, soy ingeniero, pero llevo más de 40 años en política, y si no más años. Alguien que nació político por su padre Eduardo Frei Montalva. Y decía él, aprovechemos lo que tenemos. Lo hicimos antes, lo podemos volver a hacer. Mostrando aquella foto muy simbólica en el gobierno de Sebastián Piñera I, donde aparecen todos los presidentes desde el retorno a la democracia, desde Patricio Aylwin hasta Michelle Bachelet. Una foto que dice él, pocos países en Latinoamérica y pocos en el mundo pueden exponer. Ahora, Janet Jara recibió esta cuestión de parte de Eduardo Frei como... La verdad es que no queda otra, ¿verdad? Están todos sus derechos, pero es sintomática de una cuestión que yo veo que nadie está sabiendo capitalizar correctamente. ¿Para dónde se mueve ese mundo que representa Eduardo Frei? Que representa Andrés Saldívar, que representan todos los históricos de la democracia cristiana que lideraron el partido, arrancaron de esta decisión de la Junta Nacional, y algunos han hecho declaraciones más altisonantes que otros, digamos, ¿verdad? O algunas importaban más que otras. La de Eduardo Frei era efectivamente una intervención que se esperaba, sí, y se demoró poco en hacerla efectivamente. Pero, ¿para dónde arrancan? Porque tuviste que Eduardo Frei, Andrés Saldívar, al menos ellos dos, han dicho que tampoco es que vayan a renunciar a su partido. Claro. No los van a pasar a un tribunal supremo tampoco, porque esa tontera que hicieron con Frei cuando anunció el voto por el rechazo después del para el primer plebiscito constituyente, no la van a repetir. Además, no hay más íconos en la democracia cristiana hoy día. Y el más grande debe ser Eduardo Frei. Por supuesto. No hay más. Si se ha muerto Patricio Aylwin, además, es Eduardo Frei el máximo referente, el máximo exponente, y además que es una persona que cada cierto tiempo agarra el micrófono y remueve el árbol, digamos, ¿verdad? Remece la estantería. No pasa inadvertido su Eduardo Frei en sus intervenciones. Pero, ¿para dónde se mueven? Claro. ¿Por quién votan finalmente? Se van a quedar en la democracia cristiana, que es un partido que está cayéndose a pedazos. Literalmente. ¿Estarán pensando en tomárselo y armar una cuestión distinta en algún momento? Porque si no, ¿por qué no se van? Sí. Porque tampoco digamos que ni demócratas ni amarillos, que es hacia donde migraron buena parte de los demócratas cristianos que salieron después del plebiscito con el rechazo, han tenido un tremendo éxito ni electoral ni mediático. En algunos casos sí, probablemente, ¿verdad? Pero electoral todavía no. De hecho, en las últimas elecciones les fue pésimo. Les fue muy mal. Tienen hoy día el fantasma de no tener hasta ahora pacto electoral. Demócratas, que tiene mayor representación parlamentaria, no tiene sobre la mesa todavía sellado, firmado, aunque todos entendemos que eso va a ocurrir. Un acuerdo... Claro, ya está semi-anunciado. Con Chile Vamos, claro, y que también traería eso como consecuencia que se aleja el de los republicanos, que a mi juicio está bastante lejos desde el inicio. ¿Qué pasó con estas declaraciones de Eduardo Frei? Tú mencionabas que Janet Jara tuvo que salir a respetar la opinión personal de cada uno de las figuras, en particular de un expresidente de la República, pero la ADC la pone en jaque. Eduardo Frei ya estuvo en un minuto a punto, o al menos hubo la intención de algunos, de pasarlo al Tribunal Supremo de la ADC cuando decidió votar por el rechazo. Lo hizo con un video anunciando los problemas que traería para el país la constitución que promovía la primera convención constitucional, y lo hizo sin titubear también. Se demoró un poquito más porque, como decías, Connie, tú, esto fue un poquito más sorpresivo y más rápido. Huenchumilla, que me gustaría saber si se ha juntado a conversar con Eduardo Frei en los últimos días, dijo que siempre para un partido tener a un expresidente militante es especial, y él tiene el derecho a expresar su punto de vista aunque él no lo comparta. La historia lo juzgará y el partido no va a tomar ninguna medida de ninguna naturaleza. Es decir, Eduardo Frei, Juanma, va a seguir siendo militante de la ADC hasta que él lo decida, pero generando una piedra en el zapato, una roca en el zapato de la actual democracia cristiana. Oye, decíamos, Janet Jara, tú has tenido
varios tropiezos en estos últimos días. Yo creo que sin duda desde lo político y económico es la semana más complicada para ella. Han habido unos errores no forzados que la han puesto sobre la línea, y uno en particular que tiene que ver con su programa en materia de minería. Ayer ella cuestionó a los partidarios de la derecha, a los candidatos de la derecha, por poner noticias falsas o poner frases que ella nunca ha dicho, y en particular sobre la nacionalización del cobre. 7 páginas tenía la propuesta de gobierno de ella para la primaria presidencial, y si no me equivoco, en el punto 10 se hablaba de nacionalizar el cobre y nacionalizar el litio. Página 5.10. Mira, la Cori se lo sabe de memoria. Porque digamos que no es tan difícil buscarlo en un programa tan corto, lo que te puede generar ruidos después. Todos entendemos que ella hoy día está tratando de avanzar hacia un proyecto más bien que incorpore la democracia cristiana, llevándolo más hacia la centro-izquierda que a la izquierda que ella representa. Pero no solo ha tenido esas dificultades. Luis Eduardo Escobar, su flamante incorporación al comando como jefe del equipo económico, dijo ayer varias cosas que la enredan. Dijo, por ejemplo, que las cifras de empleo que han estado sobre la mesa todos estos días son un desastre. Un desastre que ella tuvo como ministra del Trabajo, pero ahí explicó un poquito complicado que las cifras de empleo no solo dependen del Ministerio de Trabajo, sino de todo el aparato estatal. Pero bueno, era la ministra del Trabajo y a juicio de Luis Eduardo Escobar fue un desastre. Él habló de la reducción de ministerios, cuando Janet Jara no lo tiene en su radar. Entonces la cosa se ha enredado. Yo no sé acá si hay una estrategia, estoy pensando mucho más elevado y creyendo mucho La en la estrategia política. de comerse la salchicha por los dos lados, Exacto. dices tú. Claro. ¿Será verdad? ¿Será ese el foco y el sentido? Pero Yo creo me que imagino que Luis Eduardo Escobar tiene que haber tenido una conversación, donde la tuvo, él mismo reveló que ella le había dicho que ella era socialdemócrata en esa Sí. conversación, ¿verdad? Donde le habrá pedido, ministra, o sea, candidata, yo puedo hablar de lo que quiera, aunque eso vaya a sonar que yo no estoy de acuerdo, que no estamos de acuerdo. Claro, y hoy día presumo uno que ella dijo sí. Y uno le tiene que, claro, le tiene que haber dicho que sí, Sí. porque si no se va a tener que ir para la casa, digamos. Y O era sea, algo- es así de simple. Claro. Y era algo tan simbólico, Juanma, que incluso los 750.000 pesos de salario vital los desechó Luis Eduardo Escobar. No, o sea, dijo que no había cómo llegar a ese número. Sí. O sea, eso va a quedar como el ingreso vital, como el ingreso decente, como todo, que va a sumar sueldo mínimo con todos los beneficios, que fue exactamente lo que dijo Mario Marcel aquí hace mucho tiempo. Ahora, lo que sí llama la atención es que Janet Jara, porque yo comparto la frase de Carlos Caselli de que uno no tiene por qué estar de acuerdo con lo que piensa. Consigo mismo. Es verdad. Pero ella no está de acuerdo con su programa de primarias, po. Entonces se ganó con ese programa y resulta que ahora tiene otro. No, y más Y allá ni de que no siquiera está se de lo sabía. acuerdo, es que ese es el punto con el tema de la nacionalización, porque como tú decías antes, también uno puede decir, mira, la verdad es que no estuvo bien dicho, el concepto no estuvo bien ocupado, cuando hablamos de la demanda agregada, Lo etcétera. que queríamos era fortalecer el rol de Codelco como una Claro. empresa prioritaria. No, No, aquí habló pero de nacionalización. aquí se hablaba de nacionalización del cobre y del litio, y ella Hace dijo que era mentira que se hablaba de nacionalización. La mentira no fue esa, la mentira fue de ella finalmente, o digamos el error. Oye, antes que nos vayamos, otra frase de Carlos Caselli, ya que tú lo mencionaste. Todos dicen la comunista Jara, pero no dicen el fascista Kast. No, y no me vaya a entrar Yo ahí, le, porque- yo le explico que Janet Jara es comunista. Sí, Kast claro. tiene un partido que se llama República. No, si queremos podemos entrar a la similitud, digamos, entre el fascismo y el comunismo. ¿Quién Sí. está más cerca del fascismo de los dos? Y ahí erró este penal también, Carlos Caselli. 8,50.